Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Un gusto saludarlo. ¿Está contento por la vida que tiene o no? Quisiera una mejor, pero aguantamos todavía. Gracias a Dios porque nos mantiene aquí. Es su misericordia, hermanos, la que nos sustenta, su fidelidad, la que nos sostiene cada día, en la que tenemos esperanza en medio de cualquier circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Y pues vamos a la palabra, ¿qué le parece? Sí, para eso estamos aquí. Uno de los principales motivos, aparte de saludarnos, convivir, poder edificarnos unos a otros, adorar a Dios, exaltar es nuestra más grande prioridad. Y lo hacemos a través de la alabanza y a través de la exposición de su palabra. Entonces, abra su Biblia por favor en el Salmo 117. En el Salmo 117, y es el salmo que vamos a ver en esta noche. Es el tema número 23 ya de la serie. Vamos al 30% de los temas. Vamos a ver 69, no se crea. Los que nos permitan. Son 150 salmos, imagínense. Pero no vamos a ver conforme a la guía y la dirección de Dios. Y el día de hoy vamos a ver el Salmo 117. Vamos a leerlo todo, no se vaya a quedar dormido, Vamos a leerlo todo. ¿Ya lo tiene? Bueno, vamos a dar lectura. Dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Diga conmigo, aleluya. Se sintió raro, algunos dijeron, es que esa palabra no la digo. Bueno, acostúmbrese a decir aleluya. Es una forma de glorificar el nombre del Señor. Y el tema que le he puesto a esta enseñanza es un salmo de misericordia y fidelidad. Un salmo de misericordia y fidelidad. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo le pido que me acompañe en una oración para pedirle al Señor de su gracia para exponer su palabra y ustedes para recibirla. Amén. Padre nuestro, aquí estamos una vez más delante de ti, confiadamente, porque tú, amado Jesús, por medio de tu sacrificio, de tu amor derramado en esa cruz, nos abriste ese acceso directo hasta tu misma presencia. Y entramos con gozo, con alegría, sabiendo que tú estás presente en medio de las alabanzas de tu pueblo, que te alabamos de todo nuestro corazón y que queremos conocerte más. Señor, toma control de este tiempo, toma control de mi vida, de mis palabras, de mis pensamientos. Yo te pido que me des ese denuedo para exponer tu palabra y que a mis hermanos tú le des la gracia también para poderla recibir. Que sea tu Espíritu Santo hablando al corazón de manera individual a cada uno de los que estamos aquí, para que tu iglesia sea edificada y que con temor podamos vivir esta vida que tú nos has regalado, la vida cristiana. Bendícenos y en este lugar del dulce olor de tu conocimiento, y danos tu gracia, Señor, para poner por obra todo lo que hoy podamos aprender de tu palabra. En el nombre precioso y poderoso de Jesús, te damos muchas gracias y nos ponemos delante de ti. Amén. Bueno, pues como se dio cuenta mi hermano y mi hermana, pues este es el salmo más pequeño de toda la Biblia. ¿Sí se dio cuenta o no? Fue muy rápido como lo leímos, ¿verdad? Como dijeron, ¿qué ya? Bueno, es el salmo más pequeño, solamente tiene 2 versículos. Y no solamente eso, es el capítulo más pequeño también, o más corto de toda la Escritura. Pero es conciso y es suficiente para enseñarnos acerca de lo que vamos a hablar en esta noche. Yo quiero que recordemos un poco, ¿qué son los salmos? ¿Y para qué son los salmos? Bueno, hemos dicho o hemos enseñado que los salmos son cánticos. Esos son los salmos. Son cánticos basados en experiencias reales y continuas que nos permiten conocer más a Dios y nos enseñan cómo adorar a Dios en medio de cualquier circunstancia. Es decir, que no importa lo que usted esté pasando, siempre va a haber un motivo para adorar a Dios, para exaltar su nombre, y tenemos mucho ejemplo de ello en todos los salmos que hemos estado viendo.
Por lo que yo le pido que en esta noche, pues usted busque ser un verdadero adorador, una mujer que sea una adoradora en espíritu y en verdad, un varón que busque ser conforme a su corazón y que sin importar lo que esté enfrentando, pasando, lo que esté sintiendo en su corazón, usted pueda ver que Dios es digno de verdadera adoración. ¿Cuántos lo creen? Dios es digno de verdadera adoración y lo vamos a ver en esta noche. Para el hombre que ha sido creado por Dios y por Dios y para Dios, debería de ser para este hombre, para ti, para mí, una constante e incesante necesidad alabar a Dios. Eso es algo que debería estar en el corazón del hombre por cuanto ha sido creado por Dios y ha sido creado para Dios. Una necesidad de alabar a Dios. Mas sin en cambio, el hombre vemos que en su vida diaria no da gloria a Dios. El hombre tiene que ser incitado a alabar a Dios, tiene que ser llevado a entender que necesita exaltar el nombre de Cristo porque humanamente o naturalmente no surge de lo profundo de nuestro corazón. Lo notamos mucho en los tiempos de alabanza. El que dirige siempre tiene que estar diciendo apláudele al Señor y levante sus manos y cante a Dios y un grito de júbilo. Porque si no le dice nada de eso, usted no canta, no aplaude, no grita, no dice aleluya. A ver, te digo otra vez, aleluya. Pero fuerte, hermano, que lo escuche Dios. Aleluya. Tiene que llegar hasta el tercer cielo, imagínese. A ver, una vez más. Aleluya. Aleluya. Eso significa gloria a Dios. Alabanza a Dios es lo que significa. Acostúmbrese a traer en su mente y en su corazón esta palabra. No es una forma de carrilla. Ay, mira los aleluyas. Yo recuerdo que una persona una vez me dijo, estábamos platicando de X cosa, ¿no? Y no sabía que yo era cristiano, la acababa de conocer. Y esta persona era católica, romana. Y me empieza a decir, oye, pero no, es que ya ves cómo son los aleluyas. Y yo, pues yo era cristiano, ¿no? Soy todavía cristiano. Pero yo le digo, ¿y sí sabe lo que significa aleluya? Y se queda seria y me dice, no. Le dije, bueno, es que esa es una palabra bíblica y significa gloria a Dios o la alabanza sea dada a Jehová. Eso es lo que significa aleluya. ¿Usted no le quiere dar gloria a Dios? ¿Usted no le da gloria a Dios? Ay, pero es que... ¿Por qué? Porque a veces en nuestra mente y en nuestro corazón pensamos que palabras bíblicas son una vergüenza para nuestra vida y no es así. Para el hombre tiene que haber una necesidad de alabar a Dios, de darle gloria, y eso es lo que significa aleluya. Por eso el Salmo termina de esta manera. Pero el hombre, le repito, no le gusta dar alabanza a Dios y por lo tanto no obedece a su Creador, a su Salvador, no le interesa. El hombre ha decidido desechar el conocimiento de Dios, ha decidido desechar la oportunidad de una relación con Él y lo ha cambiado por un pensamiento demasiado humanista en donde Él es el centro y Él decide cómo adorar a Dios y Él decide lo que necesita de Dios y Él decide lo que quiere o no recibe de Dios, desechando así su propia salvación. Por eso el apóstol Pablo les escribió a los hermanos en Roma: o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, les dice, y esa palabra ignorando es una palabra que significa desconocer, pero a propósito. Yo soy ignorante no porque no se me haya dicho, sino porque no quiero recibir el conocimiento de Dios. Por eso dice, menospreciando, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Una benignidad que nos muestra todos los días y sin excepción alguna de personas. El hombre, sin darse cuenta y sin reconocer en lo más mínimo, ha decidido desechar la misericordia
que Dios renueva día con día para con toda la humanidad, e ignora que ha recibido y ha gustado también de la fidelidad de Dios desde el principio de la creación. Quiera o no darse cuenta el hombre, quiera o no reconocerlo el hombre, el mundo entero ha gustado, mis amados hermanos, de la misericordia y la fidelidad de Dios. Todos. Hasta los hombres más blasfemos de la tierra. Aún aquellos que hayan blasfemado contra el Espíritu Santo, no hay persona alguna en esta tierra que pueda justificarse en la ignorancia de no haber recibido la misericordia, la fidelidad de Dios. Todos, absolutamente todos, hemos gustado de estas cosas. Nosotros mismos cada día somos participantes de su misericordia y a veces no nos damos cuenta. Pero la misma Escritura nos da testimonio diciendo que desde que tú abres los ojos, la misericordia del Señor está contigo. ¿Cuántos despertaron esta mañana? Todos los que estamos aquí. ¿Cuántos reconocieron la misericordia de Dios esta mañana? Porque es indudable que la misericordia y la fidelidad de Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y estas no solamente están con nosotros, hermanos, la misericordia y la fidelidad de Dios se engrandecen conforme pasa el tiempo. Es decir, que tú hoy estás más lleno de la misericordia de Dios que el día de ayer. Has gustado más la fidelidad de Dios hoy que el día de ayer. Y se va acumulando testimonio a tu vida de que la misericordia y la fidelidad de Dios están presentes en este mundo, en esta tierra y mucho más, mis hermanos, como hijos de Dios. El problema está en que el hombre se ha vuelto o ha convertido su corazón apático e insensible en una justificación para no acercarse y hacer la voluntad de Dios. Y esta apatía y esta insensibilidad a nuestra necesidad de reconocer día a día la misericordia y la fidelidad de Dios se ha introducido al corazón de la iglesia. Y los cristianos llegamos a ser insensibles a la misericordia y a la fidelidad de Dios que es derramada día con día sobre nuestras vidas. De manera que al ignorar estas cosas, tendemos a centrarnos demasiado en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, en nuestros deseos, y de esa manera menospreciamos todo lo que el Señor está haciendo en nosotros. Dile al que tienes a un lado, no seas apático a Dios. No seas insensible a su misericordia y a su amor. Esta misericordia y esta fidelidad de Dios, escúchame bien, son las que añaden cada día testimonio o un testimonio mayor para el día del juicio. En una ocasión, el Señor envió al profeta Ezequiel a hablarle al pueblo de Israel, el cual estaba completamente apartado de la voluntad de Dios. Era apático y era insensible a lo que el Señor estaba haciendo. Recordemos que ya el profeta Jeremías había visto la desgracia por medio de lo que el Señor le había mostrado, y él mismo dijo que era por la misericordia del Señor que aún permanecía el pueblo de Israel. Porque, si recuerdan, el pueblo de Israel había presenciado la ira de Dios al desaparecer a pueblos completos a causa de sus perversidades. Dios había desaparecido a muchos pueblos enemigos y los había desvanecido de la faz de la tierra a causa de sus perversidades, mas sin en cambio el pueblo de Israel, aun cuando había participado de las mismas perversidades, seguía con vida. Y el profeta Jeremías en su libro de Lamentaciones lo reconoce y dice: es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, se renuevan cada mañana. Grande es su fidelidad. Bueno, este testimonio de la misericordia
y de la fidelidad es lo que el Señor les mostró al pueblo de Israel y la que sigue mostrando hasta el día de hoy a todos los hombres sobre la tierra. El profeta Ezequiel fue y habló al pueblo de Israel palabras que el Señor le había mandado, pero claramente el Señor le dijo: tú háblales, no te van a escuchar, no van a poner atención ni van a recibir tus palabras. Háblales, dice, te escuchen o no te escuchen, porque son pueblo rebelde. Pero, dijo el Señor, nunca podrán negar o siempre sabrán que hubo profeta en medio de ellos. Y sabe que un profeta es un regalo de parte de Dios, es una misericordia mostrada a los hombres de parte de Dios, porque el profeta no habla sino para edificación, exhortación, para crecimiento de la iglesia, para corregir nuestros pasos. El día de hoy un profeta es todo aquel que anuncia la palabra de Dios. Yo en este momento estoy fungiendo como profeta delante de ustedes, porque les estoy hablando palabra de Dios. Y el Señor le dijo: no te van a escuchar, pero siempre sabrán que hubo profeta entre ustedes. O sea, siempre la misericordia del Señor se manifestó a sus vidas. Porque la misericordia y la fidelidad han sido desde el principio de los tiempos y se van a mostrar hasta el final de los tiempos. Para los que la reciben, la reconocen y viven dentro de esa misericordia y fidelidad, esto se vuelve una bendición para sus vidas, para que engrandezcan su alabanza hacia Dios en toda su manera de vivir. Pero para aquellos que son apáticos e insensibles a lo que el Señor día con día derrama sobre ellos, hablando de la misericordia y la fidelidad, es un testimonio mayor que se añade a su vida para el día del juicio, en donde nunca podrán decir que Dios no mostró su amor para con todos. Y eso precisamente es lo que los condenará en el día del juicio. Que desecharon la misericordia, desecharon la fidelidad mostrada a través del Señor Jesucristo, de la obra que Jesús hizo en esa cruz. Este salmo, aunque es el más pequeño de toda la Biblia, nos da la instrucción más sabia y por lo tanto más conveniente en cuanto a lo que el hombre debe de hacer delante de Dios. ¿Y cuál es esto? Alabarlo. Esa es la instrucción más sabia que podemos recibir de parte de Dios en su palabra. Alaba a Dios. Dile que tienes a un lado: alaba a Dios. Pero díselo, no te quedes callado. Porque a veces le digo: diles al que tienes a un lado, y parece que es como si fuera parte de así nomás. No, pero dile. No, dile al que tienes a un lado: alaba a Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Perdón, es la instrucción más sabia que recibimos de la palabra de Dios en este salmo. Es lo más conveniente, es lo que más le conviene al hombre: ser un alabador de Dios, un adorador de Cristo, un instrumento de alabanza a su nombre. Es necesario para nosotros, y más como pueblo de Dios, como un pueblo comprado a precio de sangre, nos es necesario alabar a Dios. Dice el Salmo: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alábenle. Y la instrucción del salmista a alabar a Dios era tanto una instrucción presente, es decir, que el salmista en ese momento estaba instruyendo a los que tenía al lado suyo, que era su propio pueblo, pero también a los que no eran pueblo judío o pueblo hebreo. Los estaba instruyendo a una búsqueda de Dios, una búsqueda constante. Por lo tanto, era una instrucción presente como una profecía futura de doble cumplimiento. ¿Qué significa esto? Que por un lado el salmista les estaba diciendo a los suyos, como yo les estoy diciendo ahora: alaben a Dios, alábenle, aclamen su nombre. En ese momento el salmista les estaba instruyendo a su pueblo
y a todos los que estaban escuchando a alabar a Dios. Pero al mismo tiempo, sin saberlo, este hombre estaba profetizando algo que debería ser una realidad en el futuro. En primer lugar, en la vida de la iglesia, porque no hay miembro de la iglesia o hijo de Dios que no deba alabar el nombre de Dios. Pero también a aquella alabanza que se llevaría a cabo cuando Cristo viniera a reinar en esta tierra junto a su iglesia, en donde desde un extremo hasta el otro extremo de la tierra reconocerían la grandeza de Dios y todos absolutamente alabarían su nombre. Alabad a Jehová, dice la Escritura, naciones todas, o sea, todos los gentiles, en cualquier rincón de la tierra, alaben su nombre. Y esto es curioso, mi hermano, porque el hombre fue diseñado para alabar a Dios, pero en su ignorancia y en su condición de pecado busca alabar a un Dios y se inclina a lo que no es Dios. En todo lugar de la tierra, en todo rincón de la tierra, se adora a algo. En todos lados. Y ese precisamente es uno de los testimonios más fuertes de que nosotros como hombre fuimos creados por Dios. Todas las religiones tienen un Dios. Todas las filosofías tienen un Dios. Todos los pensamientos tienen un Dios. Es decir, que todos, absolutamente todos, tienen la necesidad de alabar a Dios. Estaba leyendo que los aztecas hacían sacrificios humanos precisamente porque creían que si dejaban de derramar sangre ofreciéndosela a su Dios, entonces el mundo se acabaría. Por eso sacrificaban constantemente vidas humanas. No recuerdo el número, pero eran un número impresionante de muertos que había o que sacrificaban, 50,000, no recuerdo. Y lo hacían con el afán de satisfacer a su Dios, porque si no lo alababan de esa manera, ellos tenían la firme convicción que entonces el mundo terminaría arrasado por la ira de su Dios. El salmista les dice: no, alaben al Dios vivo y al Dios verdadero en todos los rincones de la tierra. Y esta palabra alabad, del primer versículo del Salmo 117, alabad a Jehová, naciones todas, es la palabra halal, que nos habla de engrandecer o elogiar la grandeza o excelencia de una persona, en este caso de la persona de Dios. Engrandezcan, hablen de la excelencia de Dios. No dejen de hablar, de aclamar o de engrandecer la excelencia de nuestro Dios por su misericordia y su fidelidad. El diccionario de la lengua española traduce esta palabra alabar como la manifestación del aprecio o de la admiración por algo o por alguien, poniendo de relieve sus cualidades o méritos. Y lo que el salmista nos está diciendo es: tienen que estar admirados por las cualidades de Dios, las cuales les ha revelado a ustedes en su misericordia y en su fidelidad. Desgraciadamente a veces nos olvidamos de estas cosas. No alabamos a Dios, no elogiamos la grandeza o la excelencia de su ser. Nos olvidamos de ello y es algo que constantemente debe de venir a nuestra mente. Hay una canción de un cantante cristiano que tiene que ver con eso, con la alabanza. Y esta canción dice: alábale sin importar el tiempo. Estás sufriendo, alábale. Estás llorando, alábale.
¿Estás feliz? Alábale. O sea, sin importar la circunstancia en la que te encuentres, alábale, porque su misericordia y su fidelidad nunca te han faltado. Te puede faltar el alimento, pero aún en esa falta de alimento, su misericordia y su fidelidad se revela a tu vida. Puedes estar pasando persecuciones, enfermedades, dolencias, lo que tú quieras, pero déjame decirte que la fidelidad y la misericordia del Señor siempre van a estar presentes. Y eso es el motivo más grande que tenemos para alabar su nombre. Nunca, absolutamente nunca te van a faltar su misericordia y su fidelidad. ¿Lo crees? Dale un aplauso al Señor por eso, mi hermano y mi hermana. Nunca, absolutamente nunca te va a faltar la misericordia de Dios. Y grábatelo bien. Nunca. El salmista, en el Salmo 92, versículo 1 y 2, reconocía estas cosas. Y él decía: bueno es alabarte, oh Jehová. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Y así debe de ser nuestra vida, hermanos. Anunciando día a día su misericordia y su fidelidad, y que esto suba delante de Dios y como testimonio a todos los hombres que tenemos un Dios que es misericordioso y fiel. Que reconozcamos con cada parte de nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones, la excelencia y la grandeza de nuestro Dios. Porque cuando nosotros no alabamos al Señor en medio de lo que estamos enfrentando, nosotros presentamos un Dios que no es digno de ser alabado. Cuando tú te presentas ante una circunstancia que sobrepasa tu entendimiento, tu gratitud de la misericordia y la fidelidad de Dios, entonces tú dejas de alabarlo y estás anunciando que ese Dios no es digno de tu alabanza. Y así lo percibe el mundo, así lo perciben tus padres, así lo perciben tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tus patrones, tus compañeros. Un Dios que no es digno de ser alabado por ti. Porque su misericordia y su fidelidad no fueron suficientes para sostenerte o para sostener tu alabanza en medio de lo que estás viviendo o enfrentando. Incluso en circunstancias de bonanza. Porque muchos en la bonanza se olvidan de alabar a Dios. Lo alaban al principio. Ay, gracias Señor porque me supliste, porque me sanaste, porque me restauraste. Y después se les olvida alabarlo. Dejaron de alabar a Dios. Dejaron de elogiar su grandeza y la excelencia de su ser. Hay otra canción que dice: si mis oraciones hablan más de mí, dice, quiero disculparme, dice, se trata de ti. Y es muy padre ese texto o ese fragmento, porque te centra en que, mi hermano, cuando tú vayas delante de Dios, el centro es Dios, no eres tú. Ahora, no estoy diciendo que no pongan delante de Él sus necesidades, pero no te olvides de alabarle. Por eso el Señor Jesucristo, cuando instruyó a sus apóstoles en cuanto al modelo de la oración, les dijo: ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. ¿Por qué? Porque primero es Dios, no nosotros. Primero es reconocer su misericordia, reconocer su fidelidad, y después pon delante de Él tus necesidades. Porque ¿quién teniendo un siervo, dijo el Señor, cuando llega Él a la mesa le dice: sírvete y come y después me das de comer a mí? No, dice, primero le sirve a su Señor, y ya una vez que ha servido a su Señor, ahora también Él se sirve. Porque primero es el Señor y después nosotros. Por su misericordia y por su fidelidad. ¿O qué es primero, mi hermano? ¿Tu obediencia o la misericordia del Señor?
La misericordia del Señor. Sin su misericordia no somos obedientes. Todavía apenas estás despertando y todavía no está el primer pensamiento en tu cabeza, cuando Dios ya derramó abundante misericordia sobre tu vida. Y eso es digno de alabanza. Y eso es en todos, mis hermanos. La diferencia está en que tú y yo, como hijos de Dios, podemos reconocerlo porque tenemos el Espíritu Santo. El mundo lo ignora, el mundo lo menosprecia. Pero nosotros, su iglesia, necesitamos alabar a Dios. Esta palabra alabanza nos habla de magnificar su nombre. Es decir, de elevar su nombre a la más grande dignidad que puede existir en toda la humanidad. Es digno mucho más que todas las cosas en esta tierra. Él es digno de alabanza por su misericordia y su fidelidad. Nos habla de aplaudir. A ver, dale un aplauso al Señor. Cuando nosotros aplaudimos a Dios, estamos magnificando su nombre. No es como aplaudir en el cumpleaños de alguien, porque siempre aplaudimos en los cumpleaños y es bonito, ¿verdad? ¿Por qué aplaudimos en un cumpleaños? Porque estamos contentos por el cumpleañero y reconocemos su amistad y decimos, qué bueno que Dios te permitió, aunque algunos dicen, ¿por qué te permitió otro? Pero los que están contentos porque cumplen años, aplauden y dicen, gracias Señor por la vida de fulanito de tal. Bueno, cuando aplaudimos a Dios, estamos alabándole. Por eso aplauden la alabanza, mi hermano, no te quedes así. No te quedes con los brazos abajo, si nomás estés. No, apláudele al Señor, apláudele, desgasta tus palmas, porque es una forma de magnificar su nombre. Cuando aplaudimos, alabamos al Señor. Es lo que significa alabarle. Aplaudir en reconocimiento, como un elogio, declarando sus cualidades, su misericordia en este caso y su fidelidad. El hombre, mi hermano y mi hermana, necesita alabar a Dios. Y mientras su vida no alabe a Dios, jamás habrá una plena satisfacción en toda su forma de vivir. Jamás. Dime qué tanto alabas a Dios, yo te voy a decir qué tan pleno eres en Él. Y no estoy hablando de una vociferación solamente, de vociferar, gloria a Dios, aleluya, y apláudele, y No, eso lo hace cualquiera, los hacen hasta los del mundo. No, algo que surja de lo profundo de tu corazón, algo lo que te lleve a aplaudirle a Dios, pero en reconocimiento, un reconocimiento real de que verdaderamente Él se merece tu alabanza. Por la grandeza y la excelencia de su ser. Mientras una persona no aprenda a alabar a Dios, jamás experimentará la plena satisfacción en su forma de vivir. Ahora, la verdadera alabanza, o aquellos que verdaderamente pueden reconocer que necesitan, que se ha vuelto una necesidad, repite conmigo, necesidad, alabar a Dios, está asociada con aquellos que verdaderamente son sus siervos. ¿Cuántos se consideran siervos de Cristo? Bueno, si tú te consideras un siervo de Cristo, debe de surgir de lo profundo de tu corazón una necesidad de alabarle, porque su misericordia y su fidelidad están siempre presentes en tu vida. Y tú tienes la capacidad como hijo de Dios de reconocerlo. Alguien que no aprende a reconocer, o que no ha aprendido o se ha olvidado de la misericordia y de la fidelidad de Dios, es alguien que se ha centrado tanto en sí mismo que está a punto de ser quebrantado. Está a punto de ser quebrantado, y eso conlleva dolor. ¿Cuántos les gusta el dolor? Si alguien levanta la mano, ubícalo y dale un golpe. Un uppercut.
¿Por qué? Porque, mi hermano, solo sus siervos son capaces de alabar a Dios en la forma o en la manera en la que Dios desea ser alabado y en la cual es digno de ser alabado. Porque son ellos quienes reconocen quién es Dios. Son ellos quienes tienen muy claro la posición que Él tiene y que debe de tener en sus corazones. De manera que son movidos constantemente a querer darle la gloria, sin importar lo que esté pasando. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 19, del versículo 1 al versículo 5. Es el último libro de tu Biblia. Algunos dicen, no, el último libro de mi Biblia es concordancia. No, ese no es un libro, mi hermano, ese es una ayuda. Antes de la concordancia está el Apocalipsis. Salmo y no más. Apocalipsis capítulo 19, versículo del 1 al 5. ¿Ya lo tiene? Esto es antes de la boda del Cordero. Dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¿cómo decía? Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dígalo con la certeza de su ser de que verdaderamente Dios necesita ser alabado. Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya, aleluya otra vez. Y salió del trono, escuche bien, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, así pequeños como grandes. Alabad al Señor, tanto pequeños como grandes, aleluya. Esa debe de ser nuestra postura día con día a causa de su misericordia y su fidelidad para con nosotros. Porque mi hermano, te repito, nunca te han faltado su misericordia y su fidelidad y nunca te van a faltar hasta que venga el Señor por nosotros o vayamos a Él. En aquel tiempo ya no va a ser necesaria la misericordia, porque seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es, dice la Escritura, y nosotros seremos glorificados a semejanza suya. Pero mientras estamos en esta tierra, nunca te hará falta su misericordia y su fidelidad. Y por eso, aleluya. Amén. Dale otro fuerte aplauso al Señor, mi hermano y mi hermana. Solamente los que verdaderamente son siervos del Señor pueden alabarle y reconocer su misericordia y su fidelidad. Existe un contraste de vida en todos aquellos que reconocen a Dios y aquellos que rehúsan alabarlo. Un contraste entre el pensamiento del mundo y el pensamiento influenciado por el Espíritu Santo a causa de su gobierno en todos aquellos que somos siervos de Dios, siervos de Cristo. Del que no quiere alabar a Dios se dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esa es la condición de alguien que no reconoce a Dios. Un corazón necio y oscuro. Alguien
que se envanece en su propia sabiduría, que va en busca de su propio razonamiento y que siente que no hay necesidad de darle gracias. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Cuándo? Cada mañana al despertar, dice la Escritura, su misericordia. Y en la noche, su fidelidad. Job habló de estos también, de este tipo de personas, y en Job 21:15 expresó diciendo: estos hombres perversos que no alaban a Dios, dice, hablan de la siguiente manera: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Quién es Dios para que yo le obedezca? ¿Por qué yo perdonaría? ¿Por qué yo le daría gracias? ¿Qué no ves que estoy enfermo? ¿Qué no ves que no tengo comida? ¿Qué no ves que mi esposo me abandonó? ¿O que se murió uno de mis hijos? ¿Quién es ese Dios para que yo le dé gracias? ¿Quién es ese Dios para que yo le sirva? Menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y su longanimidad, ignorando que su benignidad los guía al arrepentimiento, y por su dureza, por la dureza de su corazón, o su corazón no arrepentido, dice la Escritura en Romanos 2:5, atesoran ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? La palabra orar es una palabra que también puede traducirse como adorar. Adorar a Dios. ¿De qué nos aprovechará que lo adoremos? Así piensa el que no es siervo de Cristo, aquel que no entiende que Dios derrama todos los días misericordia y fidelidad sobre su vida, y que entre más rechaza, más testimonio acumula para el día del juicio, en donde va a ser condenado a causa de haber menospreciado las riquezas de su misericordia y de su fidelidad. El Salmo 14:1 también dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Y quién es este, mis hermanos, que dice que no hay Dios, sino aquel que no puede ver la misericordia y la fidelidad de Dios cada mañana y cada noche en su vida? No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. Hay un contraste entre el pensamiento de estos hombres, y que incluso muchos de ellos se dicen cristianos y vienen a las iglesias y traen su Biblia, pero no le dan gloria a Dios, no alaban a Dios. Siguen centrados en sus propios razonamientos y siguen centrados en sus propios deseos o en sus propias necesidades. Pero aquel que reconoce que necesita de Dios, que necesita alabarle, piensa de una manera muy diferente. Por ejemplo, en el Salmo 145, versículo 3, dice de la siguiente manera: grande es Jehová. ¿Cuántos creen que el Señor es grande? ¿Nomás porque yo se los digo o porque en verdad lo creen? Porque tú no me dices. ¿A qué? Alguien dijo por ahí que tú lo dices. No, este hombre, así como todos los hombres piadosos que la Escritura nos muestra, reconocían que el Señor es grande. De hecho, la alabanza en la palabra de Dios, en la mayor parte donde se menciona la palabra alabar a Dios, está asociada o está relacionada con la grandeza de Dios. ¿Por qué debemos de alabar a Dios? Porque Dios es grande. Dios es grande y digno de suprema alabanza.
y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Ese es el pensamiento de alguien que en verdad quiere alabar a Dios y que surge de lo más profundo de sus entrañas. Salmo capítulo 8, versículo 1, dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y en el versículo 3 dice: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Qué pensamiento tan más impresionante de un hombre que verdaderamente reconoce que Dios es digno de ser alabado por su misericordia y por su fidelidad. ¿Quién es el hombre? Dice: veo la grandeza de tu ser, tu poder, tu gloria. Me veo a mí mismo y lo único que puedo preguntarme es: ¿quiénes somos nosotros para que tengas de nosotros memoria, para que me recuerdes cada mañana y cada noche? ¿Quién es el hombre para que quieras tener una relación con él? Un Dios tan grande, tan majestuoso, un Dios que no necesita de nada ni de nadie, y aún así te humillas a mirar nuestras necesidades. Te humillas a tener una relación con tu creación. Una creación que te menosprecia, una creación que no se sujeta a tus mandatos, una creación que busca su propia vanidad, mas aún así tú tienes misericordia de ellos y le muestras tu fidelidad. ¿Alcanzas a entender la magnitud de nuestro Dios? Mira, hermano, si este Dios fuera un Dios griego, un Dios egipcio, un Dios babilónico o un Dios de cualquier otra cultura, ya nos hubieran consumido. Porque todos los dioses, creación del pensamiento humano, así son: egoístas, orgullosos, soberbios y vengativos. ¿Por qué? Porque reflejan el corazón del hombre. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es grande, por eso es digno de ser alabado. Oh Jehová, dice otro salmo, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo valores. ¿Quiénes somos nosotros para tener un valor delante de Dios y Él se digne a tener misericordia de nosotros y a sustentarnos con su fidelidad? ¿Quiénes somos, mis hermanos? Un pequeño punto en la infinidad de Dios. Y aún así el Señor sustenta nuestras vidas. Por eso es digno de ser alabado. Por eso el salmista decía: alábenle todas las naciones, todos los pueblos, alábenle, porque ha engrandecido su misericordia sobre nuestras vidas. Mas sin en cambio el hombre se empeña en rechazar a este Dios que es muy misericordioso y compasivo. En el Salmo 9, el salmista levanta un clamor delante de Dios en beneficio del hombre. Vamos a leerlo, Salmo 9, versículo 19 y 20. Y es una oración que va en beneficio nuestro, en beneficio de la humanidad, porque a la humanidad le conviene alabar a Dios. Y este salmista clama diciendo: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Porque el entender, mis hermanos, que nosotros no somos otra cosa sino hombres,
Supongamos que alguien aquí tiene COVID del bueno, desde el principio, del que mataba gente, de ese COVID del cual temblaban los hombres. Y supongamos que aquí hay uno. ¿Quién se ofrece? Nada se crea. Y estornuda así, ¡ah! Y estornuda tan recio que las partículas de su saliva se ven. Y tú lo haces, ¡ah! Y se te mete una. Ya moriste. Así es el hombre, frágil, insignificante, débil, como una flor del campo que pasa un viento recio por ella y perece. Así es el hombre. Por eso le conviene alabar a un Dios grande que es poderoso, porque fue creado por Él y para Él. Y debe de haber una necesidad incesante de que el hombre conozca que no es sino simplemente un hombre, y que en su corazón haya temor de Dios. Temor de Dios. La alabanza de Dios, mis hermanos, está asociada al reconocimiento de su grandeza. Si tú sabes que Dios es grande, entonces tú vas a alabarle. Si tú no entiendes la grandeza de nuestro Dios, del Dios de las Escrituras, entonces tú no vas a poder servirle, no vas a poder alabarle, no vas a poder engrandecer o elogiar su nombre. Y te vas a centrar en tus propios razonamientos. Es que ¿por qué Dios? No entiendo. Pues es que no necesitas entender. ¿Estás vivo o no? Pues sí, pero preferiría estar muerto. Bueno, es que no entiendes la grandeza de nuestro Dios. Si para Dios fuera conveniente que tú estuvieras muerto, tú ya estarías muerto. Pero quizá ni salvo eres. Por eso Dios te mantiene hasta el día de hoy, para que aprendas a reconocer su misericordia y su fidelidad. El hombre parece ignorar esta realidad, una realidad de que necesita agradar a Dios, que necesita adorar a Dios, porque Él es el Todopoderoso y no hay nadie como Él. Abre tu Biblia en Jeremías 10:10. Vamos a leer este pasaje para ver si nos queda un poquito más claro que Dios es digno de alabarle. ¿De acuerdo? Pero que nos quede tan claro que no nos olvidemos saliendo de aquí. Que salgas y de repente llegues a tu casa y te des cuenta que pasó lo más terrible que puede pasar en el mundo en nuestros días. No hay gas. No hay agua. Te cortaron la luz. O tienes a los de Coppel ahí esperándote. Y te olvides que la misericordia y la fidelidad de Dios están en tu vida. Jeremías 10:10. Mas Jehová es ¿quién? ¿Quién es Jehová? El Dios verdadero. Él es Jehová, el que nosotros adoramos, quien es digno de alabarle por su misericordia y su fidelidad. Él es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Y luego dice, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. No hay nadie en la tierra que pueda soportar su ira o sus justos juicios. Ante Él tiembla la tierra entera. Ese es nuestro Dios. Y ese Dios ante quien tiembla la tierra ha decidido derramar misericordia y fidelidad sobre tu vida y sobre mi vida.
Y eso debe de producir alabanza de lo más profundo de nuestro ser. Es necesario alabarle, mis hermanos, por la grandeza de su misericordia, porque ha engrandecido sobre nosotros, dice la Escritura, su misericordia. La misericordia de Dios es una de las cualidades más mencionadas en la Escritura en cuanto a los atributos de Dios. Pero al mismo tiempo es tan mencionada que al mismo tiempo es tan menospreciada por los hombres. Es lo que más el Señor nos muestra y es lo que más nosotros tendemos a menospreciar. Su misericordia. Usan la misericordia de Dios como un pretexto para seguir apartados de Dios. Al cabo, Dios es misericordioso. Al cabo, Diosito nos perdona. Y convierten la misericordia de Dios en un pretexto para corromperse a sí mismos. Y aun cuando reconocen que Dios es misericordioso, aunque sea de labios, no hacen nada por corresponder a la misericordia de Dios. Misericordia de parte de Dios hacia nuestras vidas se puede definir como una bondad inquebrantable de parte de Dios. Una bondad que nada ni nadie puede quebrantar. Nadie puede quitar o evitar que Dios derrame misericordia. Dice la Escritura que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, que hace llover sobre justos y sobre injustos. Y eso es parte de su misericordia, una bondad inquebrantable para con toda su creación. Un amor que se mantiene firme para con nosotros. Es un amor que se manifiesta hacia un ser que está en desgracia, hacia un ser que no merece absolutamente nada. Mas sin en cambio, Dios la sigue derramando sobre nuestras vidas. La Escritura nos dice que Dios es rico en misericordia. ¿Y quién es alguien rico, mi hermano? Yo, dicen. Bueno, tú. Alguien rico es alguien que tiene mucho dinero, ¿verdad que sí? O tiene muchas posesiones, muchos bienes. De manera que no le hace falta nada en cuanto a lo material se refiere. Nada. Bueno, a Dios es rico en misericordia. A Dios no le hace falta misericordia. A Dios no se le acaba la misericordia. Dios es tan rico en misericordia que puede derramarla sobre todos y cada una de las personas sobre esta tierra. ¿Cuántos habitantes somos a nivel mundial? 8,000 millones aproximadamente de habitantes. Y sobre cada uno de ellos el Señor derrama misericordia. Y de generación en generación, porque Él es rico en misericordia. Y esa riqueza de misericordia es la que lo llevó a la cruz, al vernos completamente en desgracia. Es una misericordia que manifiesta su amor que nos salvó. Dios es rico en misericordia. No solo eso, dice la Escritura que Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es decir, de donde surge la misericordia que necesitamos para el cuidado nuestro en medio de las dificultades, aún de aquellas que nosotros mismos provocamos. Y eso es lo que debe de llevar a nuestro corazón a adorar a Dios, a alabarle. Porque la misericordia del Señor, mis hermanos, es para con todos. Repito, es una misericordia que se renueva cada mañana. Es la misericordia
de Dios que es paciente para con su creación. Por su misericordia no hemos sido consumidos, y su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Es necesario alabarle por su misericordia. Es necesario alabarle también por su fidelidad. ¿Y qué significa que el Señor es fiel? Que Él no cambia. El Señor no cambia. Podemos confiar en Él, y todo lo que ha dicho lo cumplirá. ¿Hay algo que Él no haya dicho que no se haya cumplido? No, mi hermano. El Señor dijo que puedes entrar confiadamente hasta su trono de gracia y encontrar gracia y misericordia en el momento oportuno. ¿Y qué crees? El Señor es fiel para cumplir con ello, eternamente y para siempre. Su fidelidad nos habla de lo verdadero que es Él. No puede ser mentira absolutamente nada de lo que dice, ni nada de lo que hace. Y nosotros podemos estar confiados y seguros en sus manos. El Señor es fiel, mis hermanos, para con los que le adoran, los que ponen en Él su confianza, los que le obedecen. Él es fiel para con aquellos que le buscan de todo su corazón con sinceridad. Me buscarás y me encontrarás, porque me buscarás de todo tu corazón, dice la Escritura. Y esa es una promesa fiel del Señor. Su fidelidad es para siempre. En su fidelidad podemos estar seguros, porque dice la Escritura que Él guarda en completa paz aquellos cuyo corazón en Él persevera, cuyo corazón en Él confía. Él es fiel. Nunca te va a hacer falta su fidelidad. El salmista termina diciendo: aleluya. Alábenle todas las naciones, todos los pueblos, alábenle, porque ha engrandecido su misericordia. Y su fidelidad es para siempre. Aleluya. Es lo que dice el salmista. Aleluya. Es decir, Dios es digno de ser alabado por su misericordia y su fidelidad. ¿Cuántos lo creen? Pónganse de pie, hermanos. Nunca, absolutamente nunca, nos harán falta su misericordia y su fidelidad. Son dos cosas que el Señor ha prometido derramar abundantemente sobre nuestras vidas, y más sobre aquellos que somos siervos de Cristo. Aquellos que hemos entendido que este Dios todopoderoso, que este Dios infinito, sin tener necesidad, ha mirado nuestra condición y ha tenido compasión de nosotros. Por lo que ahora nosotros deseamos alabarle, engrandecer su nombre, expresar con nuestra vida la grandeza de su ser, su misericordia que anunciamos cada mañana. Bueno es alabarte, oh Jehová, decía el salmista. Es bueno para nosotros. Para Él no, Él sigue siendo Dios por los siglos de los siglos. Pero para nosotros es bueno alabarle, cantar salmos, aplaudir a su nombre.
anunciar, proclamar por la mañana su misericordia y su fidelidad cada noche. No te olvides de su misericordia y de su fidelidad, porque ellas te sostendrán durante todos los días de tu vida hasta que estés en su presencia. Cierra tus ojos. Amado Dios, aquí estamos una vez más. Gracias, Señor, porque nunca nos ha faltado tu misericordia y tu fidelidad nos sostiene. No queremos olvidarnos de ello y centrarnos en nosotros mismos, en nuestros dolores, en nuestros deseos o nuestros anhelos, en nuestras felicidades tampoco. No queremos que el gozo o la bonanza, la felicidad nos haga olvidarnos de ti, o que las circunstancias adversas nos lleven a olvidarnos de quién eres tú. No de lo que nos das, no de lo que provees, sino de quién eres tú. Un Dios que es rico en misericordia, el Dios fiel desde la eternidad y hasta la eternidad. Gracias, amado Dios, por sostenernos hasta el día de hoy, por sustentar nuestras vidas. Perdónanos si en algún momento nos hemos olvidado de estas dos cosas. Perdónanos, queremos recordarlas siempre, tenerlas escritas en lo más profundo de nuestro corazón, y que ellas sean la motivación diaria de nuestro caminar contigo. Tu amor inagotable derramado sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Yo te pido, amado Señor, que tú confirmes esta palabra en sus corazones, que quede sellada en sus mentes, para que nunca olviden, sin importar lo que estén enfrentando, sea bueno o sea malo, que aún a pesar de todo, tú sigues siendo misericordioso y fiel. Y eres digno de alabanza. Tú eres digno de alabanza, Señor. Tú eres digno de alabanza. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias por ser tan bueno. Por ser tan paciente con nosotros. Confirma cada día tu nombre en nuestro corazón y llénanos de toda tu plenitud. Aleluya. En el nombre de Jesús damos muchas gracias y reconocemos que tú eres Dios, el verdadero Dios. Y te alabamos. Te alabamos hoy y por los siglos. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermano. Amén. ¿Cuántos pueden reconocer la misericordia y la fidelidad de Dios sobre sus vidas?
Entonces, hermanos, alaben a Dios. Alábenle con todo lo que son, alábenle con su ser, alábenle con todas las formas posibles. Cante alabanzas, aplauda su nombre, anuncie sus virtudes, engrandezca su nombre a través de su obediencia y proclame todos los días de su vida que la misericordia y la fidelidad de Dios lo sostienen, la sostienen, y por eso usted alaba eternamente y para siempre el nombre de Dios. Amén. Pues estamos despedidos, hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos en la reunión de mujeres, a todas las mujeres, el sábado a las 6 de la tarde y los que no, el domingo a las 11 de la mañana. ¿Sale? Muchas gracias, hermanos, que descansen y el Señor los guarde.